El siguiente caso de movimiento unidimensional que estudiaremos será aquel en el que la aceleración de la partícula sea constante. Es común que se refieran a este movimiento como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De nuevo, vamos a considerar que el movimiento de nuestra partícula se va a llevar a cabo en el eje X, como el que está apareciendo en pantalla. Este sería el espacio físico del movimiento. A la derecha lo consideramos positivo y a la izquierda negativo. Entonces es por esto que cuando nuestra partícula se mueve hacia la derecha, vamos a considerar que tiene una velocidad positiva y una velocidad negativa implica que la partícula se mueve hacia la izquierda. Este movimiento se caracteriza porque su aceleración es uniforme, es decir, que esta aceleración es constante. Cuando esto ocurre, tendremos la misma aceleración instantánea en todos los instantes de tiempo. Esto quiere decir a de x para cualquier restante de tiempo es constante y vamos a llamarla a sub x. También vamos a tener que la aceleración promedio será numéricamente igual a la aceleración instantánea en cualquier instante dentro del intervalo en el cual estemos calculando esa aceleración promedio. Entonces, con este hecho vamos a encontrar una ecuación para la velocidad instantánea en función del tiempo. Recordemos cuál es la expresión general de la aceleración promedio. Es esta, delta de Bx sobre delta de t. ¿Esto qué implica? Velocidad instantánea en un instante de tiempo final menos velocidad instantánea en un instante de tiempo inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. A este delta de t es el que llamamos intervalo de tiempo. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar este delta de t a multiplicar acá la aceleración promedio, que ya sabemos que es igual a x sub x y que es una constante, y vamos a extender, digamos, los deltas. Vamos a colocar velocidad final menos velocidad inicial y tiempo final menos tiempo inicial para obtener esta ecuación. Entonces tenemos velocidad final menos velocidad inicial es igual a la constante a sub x que multiplica a la diferencia entre el tiempo final y el inicial. Si en esta expresión tomamos como tiempo inicial 0 y como tiempo final cualquier instante de tiempo mayor que 0, vamos a obtener la siguiente ecuación. Velocidad en el instante de tiempo diferente de 0 menos, que es mayor que 0, menos la velocidad en el instante de tiempo 0 es igual a la aceleración sub x, que es una constante, por el instante de tiempo mayor que 0 menos 0. Esta es una ecuación lineal donde podemos decir que b de sub x, o sea la velocidad instantánea, es una función del tiempo y tenemos acá a sub x una constante y esta b sub x en el tiempo 0 es otra constante. Entonces, reescribiendo esta b sub x en tiempo 0 como b sub x, 0 y llamándola velocidad inicial, vamos a obtener esta ecuación. Una ecuación que nos permite ya tener b sub x como función del tiempo. Ahora podemos observar un detalle interesante. Como ya sabemos, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad instantánea con respecto del tiempo, es decir, si derivamos esta expresión obtendremos la aceleración instantánea para todo tiempo t. Entonces, al derivar esta expresión con respecto del tiempo, nos queda a sub x y concuerda con esto que tenemos acá. Entonces, también habríamos podido obtener la expresión para la velocidad instantánea al buscar una función cuya derivada nos diera la expresión a sub x constante. Eso sería una función de la forma b sub x de t es igual a una constante, digamos C1 por el tiempo más otra constante C2. Entonces, al derivar una expresión de este tipo, obtendríamos la constante que acompaña al tiempo. Aquí podemos observar que esta constante C1 en nuestro problema pues es la aceleración constante y esta constante C2 es la velocidad en el instante de tiempo 0. Este proceso de buscar una función cuya derivada nos dé
la función deseada es lo que llamaríamos integrar, ¿sí? Y aquí hay que tener cuidado, cuando realizamos una integral, cualquier función de este tipo se asemeja a nuestro problema, pero pues evidentemente a sub x correspondería con la constante C1 y esta constante C2 sí es la que nos lleva a nuestro problema en particular, puesto que esta constante C2 es más bien la velocidad inicial, es una condición inicial del movimiento que tengamos. Ahora, recordemos que la velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición. Luego vamos a encontrar una expresión para la posición como función del tiempo, buscando una función x de t cuya derivada sea igual a la expresión que encontramos para la velocidad instantánea. Entonces, cualquier función como la que tendremos en rojo que apareció en la pantalla nos serviría, es decir, una función que tenga un medio de una constante multiplicada por el tiempo al cuadrado más otra constante que multiplica t más otra constante que le puse C3. ¿Por qué? Puesto que al derivar, entonces la derivada de t al cuadrado se cancelaría el 2 con el medio y nos quedaría C1 por t más C2 más 0. Entonces vemos que en nuestro problema la constante que acompaña el tiempo al cuadrado, la que pusimos acá C1, es igual a la aceleración a sub x, que es constante. Entonces vamos encontrando la expresión. Ahora, siguiendo aquí al relacionar con esta ecuación, vemos que C2 debe ser igual a la velocidad inicial, o sea, la velocidad en el tiempo cero, para que al derivar nos quede la expresión acá constante. Y esta constante C3 es una constante que se ajusta a nuestro problema, que es particular del problema que tengamos y es la posición en el tiempo cero. Así entonces encontramos esta expresión para la posición como función del tiempo, es decir, la función x de t, que resulta siendo una función cuadrática. También podemos entonces resumir y señalar las ecuaciones importantes que obtuvimos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son estas tres: la posición como función del tiempo, la velocidad instantánea como función del tiempo y la aceleración instantánea como función del tiempo. A continuación vamos a realizar el siguiente ejemplo, el cual dice lo siguiente. Una partícula ejecuta un movimiento sobre el eje x que se describe mediante la función x de t igual a 4t menos 2t más 1. Con esta información realice lo siguiente. 1. Determine la velocidad instantánea para cualquier instante de tiempo t mayor o igual que 0. 2. Determine la aceleración instantánea para cualquier instante de tiempo t mayor o igual que 0. 3. Conteste. La partícula se encuentra describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 4. ¿Cuáles son la velocidad inicial y la posición inicial de la partícula? Realice gráficas de aceleración instantánea en función del tiempo, velocidad instantánea en función del tiempo y posición en función del tiempo. Entonces, para contestar la primera pregunta, comenzaremos reescribiendo la función x de t es igual a 4t al cuadrado menos 2t más 1. Entonces, primero, nos preguntan la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces de aquí podemos decir la velocidad para cualquier instante de tiempo t viene siendo igual a, derivamos acá, entonces la derivada de t cuadrado sería 2t, por lo que queda 8t menos, la derivada de menos 2t sería menos 2, más la derivada de una constante 0. Esto en metros sobre segundo. Ahora, la pregunta 2 nos dice que calculemos la aceleración instantánea. La aceleración instantánea de x es igual a la derivada de la velocidad instantánea con respecto del tiempo. Luego, aceleración instantánea para cualquier instante de tiempo t va a ser igual a derivar esta expresión de acá arriba. Entonces, queda 8 metros sobre segundo al cuadrado. En la pregunta 3 nos dicen
que si está describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces vamos a analizar lo siguiente. Cuando calculamos la aceleración instantánea en función del tiempo, encontramos un valor constante. Luego, si está describiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces la respuesta sería sí. Ahora, en la pregunta 4 nos dicen que determinemos la velocidad inicial y la posición inicial. Entonces, para determinar la velocidad inicial, lo que hacemos es calcular la velocidad en el instante de tiempo 0. Esa es nuestra velocidad inicial. Entonces, vamos a reemplazar en la expresión que encontramos para la velocidad instantánea, que fue esta. Vamos a reemplazar t igual a 0. Entonces, velocidad de 0 es igual a 8 por 0 menos 2. Entonces, de aquí que la velocidad inicial sea igual a menos 2 metros sobre segundo. Ahora, para la posición inicial lo que hacemos es calcular la posición en el instante de tiempo 0. A esa es a la que llamamos la posición inicial. Entonces vamos a reemplazar x de t, en x de t el tiempo 0. Entonces sería x de 0 es igual a 4 por 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1, y esto nos da x de 0, la posición inicial es igual a 1 metro. Ahora contestemos el ítem 5 del ejemplo, que dice que realicemos gráficas de las funciones aceleración instantánea en función del tiempo, velocidad instantánea en función del tiempo y posición en función del tiempo. Entonces vamos a movernos un poco acá. Entonces vamos a hacer acá 5 y empecemos por graficar aceleración instantánea como función del tiempo. Bueno, entonces la función que encontramos para la aceleración instantánea como función del tiempo fue 8 metros sobre segundo al cuadrado, que es una constante. Entonces ahora vamos a dibujar unos ejes coordenados y realizar la gráfica de esta función. Bueno, vamos entonces a dibujar unos ejes coordenados donde en la variable independiente, en el eje independiente, tengamos el tiempo y como variable dependiente tengamos la aceleración instantánea. Entonces serían estos. Hay que tener en cuenta que aquí para el eje temporal usamos una escala diferente a la que se usó en el eje de la aceleración. Realmente no importa, simplemente pues fue por conveniencia, ¿no? Entonces aquí en este caso empezamos tiempo 0.5, 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3 y aquí sí de menos 8 hasta 8. Entonces como la aceleración es una función constante, lo que vamos a hacer pues es simplemente realizar la gráfica de la constante para todo tiempo t mayor o igual que 0. Ahora también tendríamos que realizar la gráfica de la velocidad como función del tiempo. Entonces vamos acá, nos piden que hagamos velocidad como función del tiempo. Entonces para ello, pues entonces tenemos que ver cuál fue la ecuación que encontramos para la velocidad instantánea para todo instante de tiempo t mayor o igual que 0. Esa fue 8t menos 2. Tenemos que cuando t es igual a 0, la velocidad toma un valor de menos 2 metros sobre segundo. Busquemos también para qué tiempo la función b de x se hace 0. Entonces para esto llegamos y decimos 0 es igual a 8 por t menos 2. O sea, dijimos la función vale 0, vamos a despejar para qué tiempo eso ocurre. Entonces sería 2 es igual a 8t. De aquí decimos que t es igual a 2 octavos y eso sería igual a
0.25 segundos. En 0.25 segundos la velocidad se hace 0. Ahora entonces vamos a dibujar un par de ejes coordenados en los cuales la variable independiente sea el tiempo y la variable dependiente sea la velocidad instantánea. En este caso, colocamos la escala distinta a la que usamos para la aceleración. Empezamos desde aquí 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 y llegamos hasta 1.5 en el tiempo. Y llegamos a más valores en la variable dependiente. Entonces podemos ir colocando los valores que ya conocemos. Para el tiempo t igual a 0, la velocidad vale menos 2. Para el tiempo 0.25, la velocidad se hace 0. Y podríamos completar acá la gráfica realizando los cálculos de los siguientes valores del tiempo. Entonces es hacer una tabla para los diferentes valores del tiempo y los que se obtienen al reemplazar en esta función y encontrar la velocidad como función del tiempo. Entonces esto sería tomar por ejemplo el tiempo 0.5 y reemplazarlo en la ecuación acá y ver qué valor nos da para la velocidad instantánea, tomar 0.75, ver qué valor nos da para la velocidad instantánea 1, 1.25 y 1.5 y hacer ese procedimiento. Entonces esa tabla de valores sería la siguiente. Aquí entonces aparece. Para 0.5 la velocidad toma el valor de 2, para 0.75 4, para 1.6, para 1.25 8 y para 1.5 10. Entonces vamos a marcar estos valores acá. Para 0.5 se hace 2 más o menos, ¿sí? Para 0.75 se hace 4. Para 1 toma el valor de 6. Para 1.25 el valor de 8. Y para 1.25 el valor de 10. Entonces lo que nos resta es hacer una gráfica una línea recta que una todos esos puntos. Más o menos así. Esa sería nuestra gráfica de velocidad instantánea como función del tiempo. Por último, nos falta encontrar la gráfica de posición como función del tiempo. X versus t. Entonces esta sería x de t. Esa es la función que nos da el ejercicio, que es igual a 4t al cuadrado menos 2t más 1. Y bueno, sabemos que para t igual a 0, esa función es igual a 1 metro. Es conveniente también buscar los puntos en los cuales la posición se hace 0. Para esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la ecuación de la posición y la igualamos a 0. Entonces sería 0 es igual a 4t al cuadrado menos 2t más 1. Entonces vamos a buscar para qué instantes de tiempo la posición se hace 0. Entonces, para esto utilicemos la forma de solucionar la ecuación cuadrática. En este caso nos quedaría t igual, me refiero a esta ecuación que dice x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Entonces en este caso tendríamos más 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por 4 por 1 sobre 2 por 4. Entonces aquí observamos lo siguiente. Esta raíz no tiene un resultado real porque nos da acá un negativo y no la raíz de un número negativo, pues sería un número imaginario. Eso quiere decir que la posición nunca se hace 0 para ningún instante de tiempo. Entonces, x no se
hace 0. ¿Listo? Ahora, también para poder graficarnos sería bueno primero buscar los máximos o mínimos que tenga la función. Entonces, el procedimiento para buscar máximos o mínimos comienza derivando la función y buscando el valor para el cual el valor de la variable independiente para el cual la derivada de la función se hace 0. Entonces, en este caso tendríamos que buscar la derivada de x con respecto al tiempo. El tiempo es la variable independiente e igualar a 0. Resulta que la derivada de la posición con respecto al tiempo pues es la velocidad instantánea, ¿cierto? Y esa ya la calculamos. Obtuvimos b de x de t es igual a 8t menos 2. De hecho, aquí alcanzamos todavía a ver en el video el resultado que obtuvimos al hacer ese cálculo. Y también obtuvimos que esta derivada se hace 0 en el tiempo 0.25 segundos. b de x es igual a 0 en t igual a 0.25 segundos. Es decir, la derivada de la posición se hace 0 en 0.25 segundos. Ahora, sabemos entonces que ahí la posición tiene un máximo o un mínimo, pero no sabemos si es máximo o mínimo. ¿Qué tenemos que hacer para determinar si es máximo o mínimo? Determinar la segunda derivada y evaluarla en este valor de la variable independiente. Entonces, tendríamos que calcular segunda derivada de la posición con respecto al tiempo y buscar qué valor se obtiene cuando la evaluamos en 0.25. Entonces resulta que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es la aceleración instantánea. Esa ya la calculamos y nos dio lo siguiente. Derivada segunda de la posición con respecto al tiempo es igual a la aceleración instantánea en función del tiempo. Entonces vamos a movernos un poquito para acá. Y así obtenemos esto. La aceleración, que es la segunda derivada de la posición, nos dio 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si evaluamos la aceleración instantánea en el valor de tiempo para el cual la velocidad, que es la primera derivada de la posición, se hace 0, o sea, si llegamos y decimos aceleración instantánea en 0.25, vamos a obtener 8, que es un valor positivo. Luego, en este punto, en 0.25 segundos, x es mínimo. Entonces, x de 0.25 es un mínimo. ¿Qué valor tiene x en 0.25? Tenemos que evaluar la función acá, ¿sí? Reemplazar 0.25 en esta función y nos da que el valor de la función es 0.75 metros. Ahora lo que nos quedaría pues es realizar la gráfica y completar pues los valores que sean necesarios para obtener una función más bonita, digámoslo así, mejor dibujada. Bueno, entonces ahora vamos a realizar la gráfica. Entonces vamos a dibujar unos ejes coordenados. El eje independiente va a ser el tiempo y el eje dependiente va a ser la posición. Entonces voy a correr un poco acá para dibujar los ejes. Aquí aparecen. La escala, bueno, dejamos los mismos valores de tiempo desde 0 hasta 1.5 segundos y en la X pues desde menos 10 hasta 10. Entonces vamos a dibujar los primeros puntos que ya conocemos. ¿Cuáles son esos puntos que ya conocemos? El tiempo para el valor de la posición que adquiere cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, en t igual a 0 la posición vale 1. Entonces sería más o menos por acá. Ahora, sabemos que la parábola no corta el eje temporal.
ya lo vimos que no tiene raíces reales, es la ecuación cuadrática. En 0,25 se hace 0,75. Y podemos reemplazar entonces los otros, podemos conseguir los otros puntos calculando para los otros instantes de tiempo, o sea, para 0,5, para 0,75, para 1, para 1,25 y para 1,5. Entonces lo que les decía, bueno, entonces realizamos los cálculos de la función posición para los diferentes instantes de tiempo y así poder como completar los valores de la tabla. Entonces esa tabla ya está hecha, digámoslo así, porque ya reemplazamos esos valores, por eso la voy a aparecer de una vez. Entonces tenemos que acá para hacer el tiempo 0,5, x vale 1, para 0,75 vale 1,75, para 1,3, para 1,25 4,75 metros y para el tiempo de 1,5 segundos vale 7. Entonces vamos a tratar de completar esos valores. Sería más o menos como por aquí. ¿Sí? 0,75 serían 1,75, o sea casi en 2. En 1 valdría 3, como por acá. En 1,25 valdría 4,75, o sea casi en 5. Y en 1,75 valdría 7. Entonces, como para ver de una forma, digamos, mejor presentada esta gráfica, vamos a traerla aquí al lado derecho, realizada en una graficadora. Entonces, esta sería la gráfica de x en función del tiempo. Entonces, tiene un comportamiento de parábola. Claro, las escalas están diferentes a las que pusimos acá. Entonces, pero pues tiene el comportamiento cuadrático, que trata de mostrar el comportamiento cuadrático, pero aquí sí se observa muy bien. El mínimo está acá en 0,25 segundos y después pues la función sigue creciendo. Es una parábola que abre hacia arriba como esperábamos que fuera, puesto que la aceleración nos dio un valor positivo. Vamos entonces ahora a realizar este otro ejemplo, el cual dice lo siguiente. Una partícula se desplaza a lo largo de una línea recta que consideramos el eje X, con una aceleración constante. En el instante de tiempo t igual a 0, la partícula se encuentra en el origen y su velocidad es 10 metros sobre segundo hacia la derecha. Luego de 5 segundos su posición es 500 metros. Determine la aceleración de la partícula y su velocidad en ese instante. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos ver al leer el enunciado para luego poder pasar a resolverlo. Lo primero es que nos están dando la posición y la velocidad de la partícula en el tiempo 0. Estas son las condiciones iniciales del problema. Y lo otro, pues es que nos dan la posición de la partícula a los 5 segundos. Entonces nos dan dos tiempos, 0 y el tiempo 5 segundos. Y muy importante, nos están diciendo acá que la aceleración es constante. Entonces ya podríamos ir diciendo, venga, es un movimiento del que acabamos de ver, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces, como decía, el ejercicio nos da las condiciones iniciales, es decir, la posición y la velocidad de la partícula en el tiempo 0. Entonces la posición inicial nos dice que se encuentra en el origen, luego es 0 metros. Y la velocidad inicial es la que tiene en tiempo igual a 0, que nos dicen que es 10 metros sobre segundo. Entonces, también nos están diciendo que la aceleración es constante. Entonces, la aceleración instantánea para todo tiempo t es la misma siempre y es un valor constante que todavía no conocemos, lo vamos a determinar. Nos dicen también que la posición a los 5 segundos, x de 5 segundos es igual a 500 metros. Estos son lo que les decía que el ejercicio nos está dando, además del hecho de que entonces ya podemos, como esta aceleración es constante, podemos asociar de una vez que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Eso qué implica? Que la velocidad instantánea a lo largo del tiempo es una función lineal que tiene la forma
a de x t más una constante que es la condición inicial para la velocidad. Y también que la posición de la partícula en el tiempo está dada por un medio de la constante aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más otra constante que es la condición inicial de la posición x0. Entonces, dado que nos dijeron que esta aceleración es constante, ya tenemos la forma de la velocidad y la posición a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la aceleración a partir de esta ecuación, porque tenemos los dos instantes de tiempo, el instante 0 y el instante 5 segundos, y tenemos también b0 y x0. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, x a los 5 segundos es igual a un medio de a, que no la conocemos, a sub x, por el tiempo, pues sería 5 al cuadrado, más la posición inicial, que es 10, por el tiempo, que es 5, más la condición inicial de la posición, que es 0 metros. Entonces, esta x de 5, el ejercicio no la da y es 500. Eso viene siendo igual a 25 medios que multiplica a sub x más 50. Entonces, aquí pasamos a este lado y tenemos lo siguiente: 450 es igual a 25 medios de la aceleración sub x. La aceleración sub x es igual a 900 sobre 25. Multiplique el 2 por 450 y paso a dividir el 25, que era el tiempo al cuadrado. Esto nos da 36 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración de nuestra partícula. Nos dio positiva, luego está acelerando también hacia la derecha. Ahora, para hallar la velocidad en el instante 5 segundos, vamos a utilizar esta expresión. Como les dije, pues esta expresión la tenemos del hecho de que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y de que ya sabemos que la velocidad, cuando la aceleración es constante, toma una forma de función lineal y la posición una forma de función cuadrática. Entonces, vamos a usar esta expresión, reemplazamos acá, buscamos la velocidad a los 5 segundos y como ya tenemos la aceleración y el tiempo, más la condición inicial de la velocidad, podemos terminar el problema. Entonces sería velocidad a los 5 segundos es igual a 36 metros sobre segundo al cuadrado por 5 más la condición inicial de la velocidad, que era 10. Esto nos da velocidad a los 5 es igual, entonces esto nos da 36 por 5 es 180 más 10 nos da que la velocidad a los 5 segundos es igual a 190 metros sobre segundo. Entonces tenemos la aceleración que nos pedían, la aceleración del movimiento para todo tiempo t es igual a 36 metros sobre segundo al cuadrado y la velocidad en el instante de tiempo 5 segundos es igual a 190 metros sobre segundo. Luego resolvimos las preguntas que nos tenía el problema. ¿Listo? La velocidad pues fue bastante grande porque la aceleración era positiva y era de 36 metros por segundo. Entonces a los 5 segundos la velocidad aumentó bastante.